No nos paramos a pensar cómo empezamos. Empezó desde esto así y poco a poco fuimos dando pasito a pasito. Él también ha ido validando en cada momento, en cada fase, que una persona en 2 años pase de ser él a ser 9. Validar ciertas fases es imprescindible. Y hoy voy a trabajar 14 horas. ¿Hacia dónde voy a ir? Muchas veces te planteas parar, tirar la toalla. Que el equipo esté contento, esté motivado. Hola a toda la comunidad de Entrena tu Centro. Estamos aquí en 2 capítulos en Mallorca. Hoy nos encontramos en Sonferriol con Toni Molina en Movit Sport Club. Así que bueno, yo luego comentaré dónde nos conocimos y por qué estamos aquí y de qué nos conocemos Toni y yo desde hace un par de años, pero dejo que un poco la introducción la haga él. Bueno, yo soy Toni Molina y soy de Palma de Mallorca, entonces empecé en un local muy pequeñito y a raíz de ahí, bueno, ahora os iremos contando un poquito, pero al final me canté un poquito al tema de prevención y readaptación de lesiones y a raíz de ahí me di cuenta un poco de que la gente también quería mejorar su salud a través del entrenamiento. Sí que es verdad que ha crecido muchísimo todo este mundo y la gente, gracias a Dios, pues tiene más conciencia de que tiene que hacer entrenamiento de fuerza. Entonces, en base un poco a las necesidades que hubo habiendo, pues fuimos creciendo. Esto de aquí fue mi proyecto desde que terminé la universidad y lo pude conseguir después de muchos años de trabajo. Entonces, sí que es verdad que fue duro, pero era el objetivo, ¿no? Sí. Y ahora el objetivo es intentar mantenerlo y crecerlo, ¿no? O sea, no es fácil, pero bueno, aquí así empezó todo. Empezó desde esto así y poco a poco fuimos dando pasito a pasito. Como ha comentado Toni, después de mucho tiempo, mucho esfuerzo, además le comentaba antes, así como un poco anecdótico, porque bueno, lo conocí ya hace tiempo, hace 3 años realmente, no 2. Sí, justo. Y hace 2 que tenemos menos contacto, pues porque ya no coincidíamos en la misma ubicación para trabajar y demás. Y claro, yo desconecté de Toni, un poco lo seguía por redes y demás, pero lo he cogido ahora y ya ha conseguido toda la idea que tenía él en la cabeza en cuanto a este local, en que sobre todo que fuera que la gente lo sintiera como un hogar, lo ha conseguido. Estamos en la primera planta de su centro, ha conseguido abrir un segundo centro y está ahora terminando un poquito las obras de proyección para la zona exterior de arriba. Exacto. Y la verdad que es para darle la enhorabuena porque me ha sorprendido muy gratamente que lo que me proyectó hace 2 años se está cumpliendo con creces. Vamos. Sí, mira, además, mira, Bueno, eso. Mira, o sea, es real, es real, o sea, piel de gallina. Quiero también. decir que al final cuando uno Creo consigue... que hace falta una semanita, ¿no? En una semana tenéis el aniversario. En una semana justo, bueno, sí, estamos el lunes, claro, el lunes la siguiente semana hacemos el aniversario, entonces, jolín, los pelos de punta de saber un poco qué es lo que tú dices, que a veces no nos paramos a pensar... No eres consciente. No nos paramos a pensar cómo empezamos, ¿sabes? O sea, ¿qué hemos hecho todo este tiempo? Entonces, cuando alguien te lo dice, sobre todo tú, ¿no? Que al final nos conocimos cuando estaba todo esto en proyecto en mente, pues te das cuenta de lo que has conseguido, que realmente era lo que querías. Y dices, ostras, qué bien, ¿no? ¿Cuánto trabajo hemos hecho? Y parece que han pasado 50 años, ¿no? Ya han pasado 2. Entonces, es muy igual, la verdad que... Además, yo cuando nos conocimos, empezamos a trabajar y ni Toni sabía de dónde venía yo, ni yo sabía quién era Toni, ni nada. Y en aquel momento trabajaba muchas horas, muchas horas, que ahora me he acordado con la conversación. Y estábamos hablando de las fases, también lo mismo, todo lo que está consiguiendo, ya se proyectó hace 2 años y le comentaba yo que va todo en base a las fases. Él también ha ido validando en cada momento, en cada fase, validando cada planta, ¿no? Ahora estamos en la primera planta, eso se validó hace ya mucho tiempo, ahora os contará, porque ahora son 9 personas en el equipo, 9 entrenadores. Él empezó el primer año y el primer año estaba él. O sea, que una persona en 2 años pase de ser él a ser 9, a mí me parece, vamos, digno de admirar, conociendo también todo el esfuerzo que sé que hay detrás, ¿no? Y en aquel momento, yo incluso, cuando a veces coincidía con Toni, hablábamos de horarios y demás, yo decía, madre mía, este chico va a petar. Sí. Al menos... al límite estábamos. Pero al menos, bueno, demostró, y él lo tenía claro, que fue un proceso de unos 3-4 años en los que él sabía que tenía que, por un lado, guardar mucho para poder invertir. Total. Y por otro lado entiendo que conocer el sector, darte a conocer, que son cosas diferentes. Una cosa es conocer y otra cosa es darte a conocer, ¿no? Pero bueno, lo dicho, contento de que ese, más que petar, fuera el clic a avanzar a todo aquello que estabas proyectando. Es algo que uno tiene que tener muy claro, ¿no? Yo al final yo tenía muy claro que acabé la carrera y sí que es verdad que la motivación, pues con 21 años te lleva, yo quiero este local y quiero tirar para adelante. De hecho, justo cuando acabé la carrera,
yo vivo justo aquí también en San Ferriol y este local lo quería desde el día que acabé la carrera, pero no lo compré hasta el 2021, desde el 18, porque fue mi padre en aquel momento que también tiene una empresa que me dijo, te tienes que dar a conocer y tienes que trabajar y tienes que esforzarte porque la gente te conozca también. Entonces, así fue y así debería hacerlo todo el mundo. Quiero decir, poder validar ciertas fases es imprescindible en cualquier negocio. Entonces, sí que es verdad que empezamos con muchísimas horas. Yo te comentaba antes, casi 80 horas a la semana, trabajando los domingos, mandando mensajes a los clientes por WhatsApp, porque en ese momento pues no tenía ninguna aplicación. Entonces, todas las noches mandaba recordatorios, preguntaba a la gente cómo estaba, a los que estaban lesionados o tenían algún familiar enfermo también escribíamos y estábamos ahí pendiente. Bueno, estábamos, pero estaba solo. Entonces lo hacía yo y lo estaba haciendo yo y entonces a partir de ahí fue un proceso muy complicado. De hecho, muchas veces te planteas parar, tirar la toalla, decir, vale, no, prefiero hacer la mitad y disfrutar el doble. Pero sabíamos cuál era el objetivo estaba claro. Creo que al final cualquier persona tiene que tener un objetivo en mente y saber hacia dónde va, y esa es la motivación por la que te despiertas todos los días, no por decir hoy voy a trabajar 14 horas, ¿hacia dónde voy a ir? Esa va a ser la motivación, me van a llevar, ¿no? Esas 14 horas de hoy? ¿Qué me van a aportar, ¿no? Y sí que es verdad que todo ello disfrutando del trabajo. Al final es un trabajo muy vocacional que te encanta. Yo a día de hoy sigo haciendo entrenos, no tantos porque tengo que dedicar mucha parte a gestión, pero yo disfruto cada día con la gente que está aquí, porque me encanta. Entonces, al final, eso es otra. Ahora iremos también a esa parte de saber cuántas horas estás dedicando ahora y demás, por saber también, bueno, por ubicarnos, ¿no? Nosotros nos conocimos en un espacio que gestionaba Huguet, Huguet Wellness Center, Joan Huguet. Ahí Toni también tenía actividades fuera, domicilios, colaboraciones con clubs, federaciones, la Federación de Pádel. Federación de Pádel y algún club de fútbol, sí. Y ahora, bueno, luego se proyectó todo esto. ¿Y aquí cuántos metros, dónde estamos ahora? ¿Cuántos metros son esta planta? Bueno, mira, aquí tenemos 260 metros, arriba tenemos 260 metros también. El entrenamiento exterior estará destinado a 200 metros cuadrados porque tenemos una zona de máquinas también, de los aires y demás. Y no hemos comentado lo del otro local, pero en el otro local tenemos 170 metros. Entonces, aquí hay 260 metros justo aquí abajo. ¿Aquí abajo, perdona? Aquí abajo hay 260. Lo único que tenemos una sala de entrenamiento personal, una sala grande que tenemos aquí 135 metros y luego una zona de vestuarios y recepción. Sí, entonces... Sí. 260 metros sumados al otro local y comentaba antes Toni que llegamos a los 517. Exacto, 517. Activos, 517 clientes activos. Ahora vamos a ver ahí cómo fue el primer año, para ver un poco o los primeros 6, 8 meses en los que estaba solo, cómo fue esa incorporación de la primera persona, si la primera persona fue la adecuada, si acertaste o... Pues mira, todo empezó, yo empecé justo en la apertura, después de muchos meses, muchos y muchas limitaciones por parte de ayuntamientos y demás. Sí. Entonces conseguimos abrir y a partir de ahí empezamos con 60 clientes que quisieron acompañarme, entonces empezamos justo y a partir de ahí empezó a venir gente. Yo hice un trabajo de una jornada de puertas abiertas en la que quería dar mi servicio a conocer y todo lo que hacíamos, y a partir de ahí pues la verdad que crecimos súper rápido. O sea, de hecho abrimos en junio, un mes complicado para el entrenamiento. Mira, me viene bien que lo comentes. Junio, julio y agosto fueron los mejores meses de todo aquel año. Sí que es verdad que hemos ido creciendo mes a mes, por suerte, pero fueron unos meses brutales. De hecho, agosto fue mejor que julio. Entonces, porque al final nosotros no cerramos nunca. Entonces, la gente venía, la gente entrenaba y la incorporación, como comentabas, del primero del equipo fue precisamente por necesidad pura y dura. Porque yo al final hacía grupos de máximo 6 personas y nunca me quise salir de ahí. Porque yo quise dar una buena atención a la gente, porque sabía que tenía un público muy distinto entre cada grupo y había que dar servicio y atención a cada uno con adaptaciones, progresiones, regresiones y demás. Entonces no me quería salir de ahí. Tenía una opción que era abrir los grupos e irme un poco a lo que habíamos comentado al principio del concepto, o incorporar a otro entrenador y abrir 2 grupos paralelos. Y esa fue la decisión. Entonces a partir de ahí fue cuando entró el segundo entrenador y fuimos poco a poco creciendo. La verdad que la incorporación del primer entrenador vino casi seguido después por el segundo, por necesidad de gestionar ciertas cosas, que al final vino un volumen muy grande de trabajo, entonces vino por el segundo
y yo hice un trabajo muy importante, creo que hay que hacer ahí, de protocolos. Entonces yo hice un sistema de protocolo con un manual de cómo recibir al cliente. ¿Lo que comentabas el día de la playa o...? Bueno, eso fue antes? Vale, eso es otro tema. Eso fue después, vale. Pero antes sí que es verdad que ese manual de protocolo, ¿no? Ese protocolo sistema de protocolos de cómo hacer las adaptaciones, cómo tratar al cliente, cómo despedir al cliente, cómo saludarlo, pues todo, ¿no? Un poco qué hay que hacer cuando hay que entrar, encendido de luces, el ambientador, la limpieza, todo un poco, ¿no? Que al final es lo que tú quieres también hacer. La persona que incorporas, o sea, en caso de tú pedirle explicación, decirle, oye, yo te lo he proporcionado, ¿no? Porque muchas veces, y yo también he caído en ese error de decir, ostras, esta persona no está acabando de hacerlo como ya me gustaría. Ya, pero se lo has comunicado. Pero si no, como a ti te gustaría. Claro, es que el tema está ahí, quiero decir, tú no puedes exigir algo que no has explicado. O sea, quiero decir que está muy bien que tú quieres que las cosas salgan como a ti te gustarían que salieran, pero no va a ser así, cada uno tendrá un enfoque distinto. Lo que hay que intentar es buscar el punto en el que se haga como a lo mejor tú crees que está bien hecho, pero como ellos también creen que está bien hecho. Entonces, también hay que entender que ellos van a hacer su manera de hacerlo, van a tener su manera, pero siempre yendo en la misma línea. Que la gente sepa que cuando vienen aquí van a estar bien atendidos y lo van a tener todo en su sitio, todo ordenado, que cuando se den la vuelta no van a tener una mancuerna aquí porque el entrenador ya se habrá dado cuenta de que la tiene que poner en su sitio. Entonces, estas cosas son pequeños detalles, pero al final marcan la diferencia. Sí, también bueno, en ese momento seguramente entiendo que era mucho más fácil controlar esos detalles de dos personas que se acaban de incorporar y tú, pero haberlo comunicado y a ti te da esa tranquilidad y además, ahora que luego fueron 3, 4, 5, 6, entiendo que ahora estás muy contento de haberlo hecho en su momento. Total. ¿no? Si tuvieses que hacerlo ahora... Bueno, le recomendaría a cualquier persona que tuviera que abrir un centro. O sea, al final, tener claro, primero, cuál es el objetivo. Segundo, cuál es el concepto que tienen. Tiene que tener un concepto claro. Y tercero, dejar claras las funciones y comunicarlo a su equipo. Porque si su equipo no tiene comunicación con él, al final van a ir cada uno por un lado y al final se van un poquito de lo que quieren ahí dentro, ¿sabes? Tiene que haber una coherencia. Sí, total. Tiene que haber un sentido en todo lo que vayas a hacer. Si quieres hablamos de las funciones. Hemos tocado tema... Bueno, sí que me ha gustado también antes cuando hemos hablado de tu equipo el hecho de que, bueno, que Tony tiene muy en cuenta que el equipo esté contento, esté motivado por diferentes motivos, ¿no? Incluso, y me ha gustado mucho porque le he dicho yo, así puedes evitar esa fuga de tal, pero me ha dicho, bueno, pero es que además así el cliente está contento. O sea, y eso me ha parecido, o sea, Tony tenía el foco hace 2 años cuando lo conocí, hace 3 años cuando lo conocí en trabajar, y ahora se nota que donde tiene el foco muchísimo, que es en cuidar a su cliente, que como ya sabéis, para nosotros la base de la pirámide de la gestión de un centro de entrenamiento de éxito, los clientes. Sin el cliente, lo que tú has dicho antes, la necesidad. Cogí a otra persona por necesidad. ¿Qué significa eso? Tengo más clientes, necesito otra persona más, ¿no? Totalmente. Entonces hay un poco lo del el cuidado del equipo. Sí, o sea, al final yo creo que mi trabajo diario es sobre todo en conseguir que cualquier persona de mi equipo esté con una sonrisa, ¿sabes? O sea, pero esté feliz. Quiero decir, no me esté forzando un entrenamiento, porque todos hemos tenido un mal día, todos hemos hecho un entreno con un mal día. Tampoco es una tarea fácil, y es complicado, porque al final estás aquí con el cliente, entonces tienes que hacerle buena cara, tienes también que dejar de lado un poquito tus problemas, ¿no? Y todos podemos tener problemas, pero quiero que sea real. Quiero que cualquier persona del equipo pueda hacer su calidad de vida dentro de nuestra empresa, pueda crecer y tampoco se tenga que matar a hacer horas para tener que conseguir cualquier cosa. O sea, yo quiero hablar mucho con mi equipo, quiero comunicarles cualquier cosa, ellos lo saben todo y quiero que me comuniquen cualquier necesidad. Entonces, a partir de ahí, siempre nos sentamos y buscamos un punto medio. Al final tenemos que ganar todos. O sea, lo que no puede ser es que nosotros como gestores o como directivos de la empresa estemos ganando y ellos estén perdiendo. Porque al final va a perder el cliente y tú también. Entonces, al final es un triángulo que todos tenemos que ganar. El equipo gana, tú ganas y indirectamente el cliente siempre va a ganar. Siempre. Es así. Si el cliente está contento, el resto podemos estar tranquilos. Felices, sí, total. Tranquilos sobre todo. Tranquilos sobre todo. Al final hay que hacer muchas cosas para el equipo y hoy en día tenemos herramientas para hacer cualquier cosa. Entonces, yo tengo muchas cosas preparadas, tanto para este año como para el que viene, como para el siguiente, incluso para mi equipo, para hacer eventos con el equipo y aportarles contenido de calidad que puedan aportarles al cliente también. Entiendo, antes estábamos hablando de objetivos, porque hacemos el repaso, lo que hemos comentado.
Movie Sport Club abre hace 2 años, ahora hace falta una semana para el aniversario. Son 517 clientes entre los 2 centros, los 2 espacios. Comentabas también que hacéis muchas dinámicas, muchos eventos para los clientes. Exacto. Al final, un objetivo importante es no bajar de, pues, da igual la cifra, pero que siempre estemos de los 400 y pico entre los 500, ¿no? Y creo que esas dinámicas ayudan muchísimo a que la gente se sienta parte de esto, ¿no? Sí, o sea, yo creo que al final el papel de toda la parte de redes sociales, es que no importa decirlo, ¿no? Pero es imprescindible, entonces es lo que nos mantiene vivos y eso solo vamos a conseguir transmitiendo lo que tienes sucede, aquí dentro. ¿no? Lo que sucede dentro. Entonces, transmitir lo que está sucediendo aquí a redes sociales es la tarea más complicada. Entonces, ¿cómo lo podemos conseguir? A través de eventos y a través de la comunidad. Entonces, crear comunidad y esa tribu aquí dentro es lo que enseña al resto a lo que estamos haciendo. Entonces, jolín, esos eventos, pero no eventos como tal por hacer, no, aportamos eventos, o sea, hacemos eventos que aporten contenido de valor a la gente, que aporten herramientas para ser más eficiente aquí, que aporten herramientas para ser más eficientes en su casa, en cómo gestionar el estrés, cómo gestionar la ansiedad, en poder pasar una mañana que hicimos hace nada uno con sus hijos, entonces a poder pasar una mañana con tu hijo. Entonces, ¿cuántas personas pueden pasar tiempo de calidad con sus hijos realmente cuando están trabajando? Pocas veces. Entonces, un domingo por la mañana, poder pasar tiempo de calidad con tu hijo y poder abrazarlo, le dimos importancia a eso. Entonces, son cosas que le están aportando muchas otras cosas, pero indirectamente que hace que la gente vea lo feliz que está la gente aquí dentro. Sí, al final, además, que lo que siempre comentamos a la hora de comunicar y de vender nuestros servicios, que debemos de ser conscientes, que es el error que tiene nuestra profesión y que aún seguimos arrastrando y cuando intentamos vender entrenamientos y cuando realmente no estamos vendiendo entrenamientos, estamos vendiendo todo esto que acabas de... Bueno, estamos permitiendo conseguir todo esto que estás comentando, ¿no? Entonces, que en esas dinámicas, además, aparte de hacer tribu, que está muy bien, generes clientes más conscientes de los cambios que pueden conseguir dentro de tus servicios, es que, vamos, es como obligarles a no irse. Total. O sea, al final es lo que tú dices. O sea, no te voy a decir ven a entrenar. O sea, ven a entrenar, pero vas a ver todas las consecuencias, ¿sabes? Las consecuencias es que estás seguro, o sea, y a ti te debe pasar también, pero estás seguro que la gente cuando entra, si se mantiene, va a tener los resultados. Que independientemente de la parte física, sino hablamos de la parte psíquica, o sea, de la gente, de lo bien que se va a sentir, de la parte mental, un poco ¿no? también la autoimagen, el autocuidado, más que la autoimagen, que eso sería la consecuencia. El tomar tiempo para ti, ¿no? El tomar tiempo para ti. Al final, esto es para mí. Tener un ratito para ti y estar feliz con eso es imprescindible. Entonces, al final, darles ese espacio para que lo puedan hacer y esos eventos y esos contenidos que le podamos aportar, al final, hace que el cliente esté feliz. ¿Sabes? Queremos, al final, gente feliz. Y eso lo conseguimos cuando le abrimos un espacio. Así. Entonces, sí, eso sí. Vamos a comentar también la parte que hablábamos de, bueno, ahora está consolidado, aunque es que en 2 años me parece todo un éxito, pero o sea, yo sé que hay mucho trabajo detrás, entonces realmente sé de dónde viene esa rápida consolidación también. El hecho de abrir el otro espacio, bueno, el otro espacio hace 4 meses que está abierto, bueno, en diciembre del año pasado se inauguró. El último diciembre, exacto. Y ahora tenemos el objetivo de adecuar, de ¿no? ampliar arriba, sí. Correcto, para una parte más enfocada a lo mejor ambiente más deportivo, con los clubs, también la parte a lo mejor... Bueno, te lo dejo a ti para que lo describas a tu gusto. No, pero iba muy bien, ¿eh? Vale. O sea, quiero decir, las nuevas aperturas y nuevos espacios han venido, en primer lugar, por necesidad. Porque, pues, gracias al trabajo que hacemos, se llenan los grupos muy rápido. Entonces, nosotros abrimos las reservas a un mes vista y la gente no encuentra sitio muchas veces. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Que necesitaba otro espacio para tener un poco más de flujo de clientes. Entonces, eso me daba poder abrir a otro público distinto cuando yo tenía aquí la limitación de no poder dedicar tiempo a la parte de consciencia, a la parte de correctiva y a la parte, digamos, sí, un poquito más de conciencia corporal, que no la puedo dedicar aquí porque es un poco más rápido, pues ahí vino el otro local, ¿no? Personas que necesitaban, en vez de subir las pulsaciones, bajarlas un poquito, bajar un poco el ritmo y tener una actividad que sea más apta para todas aquellas personas que nunca hayan hecho ejercicio y sea como una vía de entrada al entrenamiento de fuerza, ¿no? Es como que crean ahí una base
y luego ya empiezan con nosotros. Pero principalmente nació de la necesidad de no tener espacio aquí. Como no tienes espacio, necesitaba abrir plazas. Para abrir plazas necesitaba un nuevo espacio. Y ahí empezamos. Y arriba pasa lo mismo. Al tener este y al tener el otro, tampoco tenemos sitio ahora que se ha vuelto a llenar, entonces necesitamos abrir otro espacio que nos dé un poco más de flujo, ¿sabes? Además, en mi cabeza ahora he hecho como la estructura de, al final, Movie Sport Club nace para, sobre todo, su cliente objetivo, su cliente ideal es aquel que busca mejorar su salud, ¿vale? Dentro de ahí hay una necesidad que a lo mejor en cuanto a demandas de actividad física está un poco por debajo de las exigencias que tenemos aquí. Nos permite generar una nueva línea de entrada que luego acaban aquí. Total. O que van combinando y demás. Y ahora lo que quieres hacer es, por encima de esas demandas de Movie Sport Club, del cliente salud, tenemos al cliente deportista, más al cliente Hyrox. Deportista me refiero por todas las colaboraciones con clubs y demás, ¿no? Entonces, ya tienes la base por abajo, por arriba. Claro. Sí, al final es, un círculo muy bueno. Lo que hablábamos antes, ¿no? E intentar ir un poco por necesidades también del mercado. O sea, te das cuenta que al final tu cliente hay días que pues, necesita un poquito más de caña y dices, ostras, nos estamos quedando cortos, pero ¿cómo lo hacemos para buscar el punto medio con la gente que a lo mejor no se queda tan corta y los que sí? Bueno, pues entonces vamos a abrir otro servicio, pero ¿dónde? En un nuevo espacio. Al final necesitamos otro espacio que nos haga de entrada también a otro público totalmente distinto. O sea, al final tú tienes que tener... Son líneas de negocio dentro del mismo. Que puedas, eso también te va a permitir subir, o sea, que clientes del actual servicio puedan combinar con este nuevo. Justo. E incluso otros que te entren por esa vía de entrada que a lo mejor antes no hubieran entrado aquí. Exacto. Los bajes también al otro nivel. Sí, porque al final nos pasa. O sea, quiero decir, es complicado transmitir a la gente que cuando venga aquí, aunque no haya hecho nunca nada, se le va a atender y se le va a acompañar. Porque tienen miedo. O sea, hay mucha gente con miedo, porque a lo mejor ha ido a un gimnasio hace 20 años y fue y dijo, jolín, es que yo aquí no pinto nada, ¿no? Entonces, aquí estamos nosotros, que te vamos a ayudar a enseñarte cómo tienes que entrenar y cómo hacer las cosas. Valoramos, detectamos y a partir de ahí te decimos, vale, pues tienes que ir aquí, empezar por aquí o empezar por aquí, en entrenamiento individual, te enseñamos, después te vas al otro local y luego acabas aquí. Cuando tú ya lleves un nivel un poquito más alto y necesites más, tienes la otra opción. Entonces es lo que tú dices, ¿no? Es ese esquema un poco escalable. Sí. Y en cuanto a retos bueno, porque comentabas que esto ya yo en School luego ya daré un poquito la chapa sobre el tema de abrir en verano, porque ahora me han venido muchas dudas de muchas personas que por circunstancias tenían que abrir en verano y como el miedo de decir, para eso abro en septiembre. Claro. Incluso tenemos unas personas que están en nuestro programa que también tenían la misma duda y les dijimos, no, abrid ya, además va a correr la carencia. Claro, o sea, que no tiene ningún... Si fuera local tuyo y tal, digo, bueno, pues igual aún te lo puedes plantear, pero al final abrir en una época de menos afluencia, aunque has demostrado que no tiene por qué ser así, te puede permitir igualmente trabajar a otro nivel. Estoy seguro que tú en junio, julio, agosto comprobaste cosas que en septiembre, que es la época fuerte, cambiaste y ya trabajaste de forma más eficiente. Es que le veo casi más beneficios poder abrir en una época de menos afluencia que al revés. Porque al final, cuando el ensayo y error... La validez del servicio, quiero decir, tú te das cuenta de que abres a una hora y dices, vale, igual no funciona. Igual me estoy equivocando aquí. Puedes tener tiempo para analizar y a partir de ahí empezar a dar un buen servicio en septiembre, ¿no? Si abres en la época en la que no puedes fallar, por entendernos, ¿no? En la época que es que no vas a poder fallar porque en el momento de rehacer la estrategia te estará entrando otra persona. Porque vas a fallar. Claro. Porque vas a fallar. Sí, Quiero decir, vas a fallar. Vas a fallar, sí. sí o sí. Entonces, lo que tienes que tener claro es que vas a fallar. Tienes que intentar hacer las cosas para fallar lo menos posible, pero vas a fallar. Seguro. Entonces, ¿cuándo puedo fallar? Pues igual en agosto está muy bien fallar, ¿no? Entonces, me puedo equivocar. En enero no pasa nada. A ver, puedes equivocar en septiembre también, no pasa nada. Siempre hay soluciones, ¿no? Sí. Pero, claro. jolín, yo soy partidario de tomar acción, de abrir ya. Es decir, ya, lo tengo claro, lo tengo todo preparado, abrimos. Claro. Y ahí tenemos que buscar al cliente, no podemos estar así. Tenemos que buscarlo y tenemos que darle... ¿Tenías un número objetivo de cliente en cuanto a asociar un poco, vale, 120 clientes, me invento 150 clientes, me van a permitir estar en equilibrio? Sí, yo, a ver, en su momento sí que es verdad que tuvimos un poco de descontrol ahí porque yo estaba solo, tuve un desvío de presupuesto bestial por ciertos temas legales, entonces tuvimos un desvío muy grande y se me escuadró un poco todo.
pero un poco ahí tuve la mente fría de decir, pues mira, vamos para adelante y seguimos. Entonces sí que es verdad que al estar solo y tirar con muchas tareas, no tuve la suerte de poder pararme y decir, vale, hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Ya, De tener... o sea que yo fui estabas al... que a no tenías Claro. ese tiempo a lo mejor en ese momento de... Claro. Tú sabías que cuantos más sería más Exactamente, mejor, ¿no? yo, Eso lo iba, tenías claro. yo iba a hacerlo crecer, ¿no? Entonces, sinceramente, el trabajo que me hubiera gustado hacer en su momento lo hice un poquito más tarde. Que ahora cuando te lo tuve puedes tiempo, permitir hacer. Que ahora me lo puedo permitir, ¿no? Entonces, de ahí por eso hay que tener mucho tiempo para poder pararte. Realmente, el momento en el que creces es cuando te paras y piensas. Entonces es tan importante no entender que tienes que hacer horas y tienes que estar trabajando ahí para poder crecer, sino que pararte todo lo contrario y poder pensar, ¿no? De ahí cuando describimos todas las funciones, entonces esos puntos son un punto de inflexión para poder empezar a escalar, ¿no? Y sí que es verdad que esas cosas son muy importantes y hay que tenerlas muy claras. Y por ejemplo, yo alguna vez he comentado que para nosotros, o yo recuerdo como un punto de muchísima inflexión durante el COVID, que nosotros ya teníamos un par de locales, mucha gente en plantilla, muchos gastos, COVID, Claro. pero fue en el momento de la reapertura, que era un poco cuando podías aún permitirte, no recuerdo bien exactamente, a lo mejor fallo técnicamente, pero dejar o intentar acogerte a ERTEs o bueno, incluso incorporar y decir, oye, chicos, aquí se ha acabado. Nos dimos cuenta en ese momento, porque también nosotros durante el COVID hicimos muchas cosas online apoyados en el equipo, y luego nos dimos cuenta de decir, oye, hemos de que el equipo trabaje, nosotros también trabajábamos, pero así nosotros tenemos más tiempo para pensar cómo esforzarnos para que en época COVID tal. Entonces, yo digo que para mí, personalmente, ese fue el momento clave, el momento clic, que me dijo, cuanto más pienses, esto mejor irá. El tuyo, ¿cuál crees que puede ser el momento a lo mejor de inflexión ahí? Bueno, yo creo que el punto de inflexión fue cuando estuve saturado ya otra vez, de nuevo, por entrenamientos, ¿no? Entonces teníamos tanta gente y teníamos que incorporar gente nueva, y ese paso de incorporar a lo mejor pues más de 2 personas era como que ¿y hacia dónde vamos? Era como decir, Entonces, ¿otra vez? ¿Otra vez? ¿Y luego qué? ¿Otra vez? Estábamos otra vez en el mismo punto de antes de abrir, ¿no? De haciendo muchas horas, dedicando mucho tiempo, entonces esto no era para lo que... Claro, este no era mi objetivo, no era mi objetivo, ¿no? Entonces fue otra vez parar y decir, vale, ¿qué quiero? ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Entonces, a partir de ahí fue cuando empezamos a dividir un poquito las funciones y a organizar un poquito mejor todo, ¿no? Pero ese punto de inflexión, de nuevo, lo que hablábamos, de poder pararte, poder pensar lo que quieres y hacia dónde vas a ir, es clave porque te hace crecer en todos los sentidos, a ti personalmente y al negocio seguro. Muy bien, muy bien. También quería que tocásemos la parte que habíamos comentado antes, un poco para que también sepan ahora. Creo que he intentado explicar bastantes cosas del pasado, de la evolución, pero digamos, ahora mismo, bueno, yo conozco que desde primera hora hasta no sé si primera hora a las 7 o... Sí, a las 7. A las 7. Tenemos 3-4 horitas de entrenamientos grupo reducido, 2 grupos de 6 a la vez, entrenamientos de 45 minutos, ¿vale? Así es. Luego empezamos periodo de personales y desde las 3 hasta última hora, 45 minutos otra vez, 2 grupos a la vez, Eso es. 2 entrenadores, 45 minutos. Entonces, para saber, porque hemos comentado muchas de las etapas que has pasado, de las fases, quemando cada una de ellas, ahora mismo, ¿en qué punto estás en cuanto a horas dedicadas al cliente final? En cuanto a horas para ti, me has comentado lo del despacho que me ha parecido brutal. ¿En qué punto estás ahora? ¿Cuál es el día a día? Bueno, sé que estás muy atento a los clientes, que es algo que te encanta. Entonces, coméntanos un poquito ahora tu día a día. Pues mira, sí que es verdad que final del año pasado, después de pues eso, casi 2 años y la nueva apertura, estaba en otro momento otra vez, ¿no? de saturación máxima. Entonces fue cuando me volví a parar y volví a intentar pensar cómo teníamos que hacer pues, para seguir creciendo, ¿no? Entonces empecé a distribuir un poquito cómo era mi semana. Y a partir de ahí, pues sí que es verdad que cambié muchos hábitos. Entonces estuve analizando cositas que a lo mejor me podían no venir bien y cambié muchos hábitos. Empecé a despertarme también un poquito más pronto, siempre a la misma hora, hacer cosas que me gustaban a primera mañana para también tener la conciencia de
de las tareas hechas a distribuir un poquito toda la semana y a partir de ahí empiezo mi semana. Empiezo mi semana siempre entrenando, dedico nuevamente los lunes y los viernes por la mañana, los lunes a gestionar un poquito toda la planificación de la semana y ciertas reuniones que tenga, y el viernes cierro la semana, analizo y me pongo también pues, gestiones que tenga que tener, ¿no? Después, el resto de horas durante toda la semana me voy colocando en entrenos personales. Sí que es verdad que yo sigo con la parte de entrenamiento, pero me dedico un poco más a toda la parte de entrenamiento individual, por temas de readaptaciones, por educación deportiva a la gente que a lo mejor nunca ha hecho ejercicio, pues para introducirle en grupo, bueno, etcétera, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que al final pieza... estás todo el día, ¿no? Estás todo el día porque al final, el mediodía, pues yo también me dedico mucho a la atención al cliente. Es una parte que de momento no quiero delegar porque me gusta mucho atender al cliente y poder estar ahí, pero junto al entrenamiento a veces se hace complicado, ¿no? Pero sí que tengo una planificación muy clara y todas las funciones de toda la semana muy establecidas, ¿no? Como muchas tareas, cuándo las voy a hacer, me las apunto, los recordatorios, un poco todo. También esa función que tienes es la que es un poco más flexible en cuanto a que si se genera un cambio porque el centro te necesita, claro, pues es más fácil comunicarle a uno, claro, que gestionarte a un grupo, ¿no? Claro. Entiendo. Total, o sea, al final tú tienes que ser el comodín, ¿no? También un poco. El alero. O sea, claro, total. Tú tienes que estar ahí viéndolo todo desde fuera, a ver cómo está funcionando, estar ahí, y si pasa algo, volver a estar. Siempre tienes que estar, ¿no? Pero al final siempre tienes que ser tú ese comodín que pueda al final cubrir esas vacaciones o tener ese suplente también para poder cubrirte ciertos huecos, ¿no? Sí. No, me gusta mucho todo lo que me estás contando. Ya antes de empezar la entrevista, que hemos estado hablando un poco, sabía que sería una entrevista interesante. Sí que, como ya sabéis, las partes que coincide mucho de lo que habla Tony en cuanto a la clase que tenemos de las fases, la clase que tenemos de la pirámide de gestión de un centro de entrenamiento de éxito. Y luego nosotros siempre hablamos que al final el objetivo, cuando hablamos de las fases, yo siempre digo que un entrenador en fase 1 o fase 2 son fases peligrosas. Sobre todo fase 1 es como la persona que sigue 5 años en las horas, claro, que estábamos hablando, ¿no? Ahí te vas a morir, claro, de 2, o vas a cerrar el centro, ¿no? Que sí, tú mismo vas a odiar tu trabajo. Vas a odiar tu trabajo, entonces, por A o por B, claro, va a acabar mal. Sal de ahí, ¿no? A partir de fase 2, fase 3, fase 4, cada uno ya elige en qué posición se queda y hasta qué punto se puede desprender o no desprender, claro, del negocio, ¿no? Pero vamos, creo que si miras atrás, conforme antes has dicho que me ha hecho gracia que te emocionases, pero joder, realmente... Sí, porque no te paras, ¿sabes? Correcto. Pero vamos, te doy la enhorabuena de todo el recorrido y creo que tendremos que volver dentro de un añito para que me enseñes lo de arriba. Yo creo que sí, o la inauguración por lo menos, ¿no? Sí. Además, cuando intentamos hacer la otra entrevista, que estábamos nosotros liados, tú también, estabas en la reforma del pequeñito, ¿no? De la sala pequeñita, del espacio pequeño. Sí, justo eso también vino por necesidad, ¿no? Porque yo tenía aquí entrenos personales y aquí había un grupo, entonces era como que estaba un poco limitado en este espacio pequeñito, ¿no? Pues ahí tenía una sala de fisioterapia, entonces decidimos eliminarla y derivarlo a una clínica con la que tenemos una colaboración, entonces ahí metimos los entrenos personales. Y al final salió otra reforma, ¿no? Es como de reforma en reforma. Seguro que cuando te llamo estás liado acabando de arriba, seguro, pero volveremos, que seguro, muchos temas por tratar tenemos. Seguro que sí. Encantadísimo. Y vosotros, muchas gracias, espero que os haya gustado y esperad a la siguiente entrevista, que también es de Mallorca.